Hola, ya estamos entrando. Quiero dejarles con una canción bien linda y vamos a meditar en este tiempo. Yo le pido ahora al Señor y al Espíritu Santo que tome nuestros corazones, que nos prepare, porque Él es el que prepara nuestros corazones para la alabanza de su gloria y de su nombre. Escuchemos esta canción que habla de Jesucristo como nuestra roca, como nuestra piedra angular. Mi esperanza está en Jesús. Vamos a estar ahí adorando al Señor por un momento. Pastor Fernando, bienvenido. Ya ven. Más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Santo eres, Señor. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Vamos a cantar. Si sabes la canción, cántala en tu casa. Firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Él es el Rey por encima de los problemas, por encima de las circunstancias. Él es Dios. Oh, Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. exalta su nombre. Oh, aprovecha cada momento para exaltar. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es el Rey. Oh, sí, Señor, tú eres Rey. Tú eres Dios. Qué lindo hoy. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, queremos verte hoy en cada palabra, en cada pensamiento. Señor, que nuestros corazones, nuestras almas hoy reciban, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el ánimo, la fuerza, el poder, Señor, para vivir para ti. Señor, hoy queremos aprender de ti, como dice tu palabra, porque tú eres manso de espíritu, Señor, y de corazón. Hoy queremos reposar en ti, Jesús, exaltarte como nuestro Rey, exaltarte como el único Dios verdadero. Gracias,
porque nos das este tiempo, Señor. Gracias, porque si no fuera por ti, Señor, la vida no tendría sentido. Hoy te exaltamos a ti, Jesús. Queremos verte en este momento, manifestado en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Poder decir que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres la roca eterna, la piedra angular. Oh, solo tú eres nuestra roca. Sobre la, cántale, tempestad, eres Rey. Jesús es el Rey, Jesús es nuestro Dios. Fuerte soy, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Oh, sí, Señor. Cántale, desde tu corazón exáltalo, te canses, nunca te canses de enamorarte y de seducirlo. Sobre la tempestad, Él es Rey. Oh, solo Él es nuestro Rey. Solo Él es nuestro Rey. Solo Él es suficiente. Él es la fuente de nuestra vida. Qué alegría, de verdad, volvernos a reunir en esta noche de miércoles. Y vamos a estar hoy iniciando una serie tremenda, linda. Hace una semana concluimos con esa serie preciosa de los 5 lenguajes del amor. Pues hoy... Pero mientras se conectan, vamos a saludar a Valeria. Ah, bueno, vamos a saludar a Valeria. Yonaida, ¿A quién? a Claudia, María Yonaida. María Yonaida, Claudia, Laura. Aquí tengo a Laura Guardiola. Tengo a Jorge Briceño en Quito. Iglesia Su Presencia. Qué alegría, Jorgito. Bendiciones. De verdad que me gozo verles por aquí por las redes. Qué bellas memorias de allá de Quito, Ecuador. Mi gente preciosa. Y bueno, hoy, mientras que se van conectando nuestras ovejitas de New Breed y nuestros amigos a nivel de Latinoamérica, pues quiero decirles que esta serie va a estar fenomenal. Es una serie espectacular. ¿Por qué? Porque yo mismo, hasta hace unos años, tenía la idea de que en la Biblia solo estaban los 10 mandamientos. Y de hecho, son los 10 mandamientos sobre los que se establece el decálogo de la ley de Dios y todo lo que, inclusive la ley de los hombres, en su mayoría, todas acuden a los 10 mandamientos de la Biblia. Pero resulta que un día cualquiera a mi mano llegó un material espectacular, donde descubrí que Cristo Jesús dejó mandamientos para el reino. Y hoy vamos a tener una introducción muy tremenda acerca de lo que es la vida del reino. Y yo le pido al Señor que me ayude, que me dé sabiduría y que me dé capacidad de poder enseñar este día a través de este discipulado los mandamientos de Cristo, la clave para la vida del reino. Así se va a llamar esta serie. Sé que semana a semana nos vamos a estar enamorando más de este tema y vamos a empezar a entender por qué razón aquellos que predicamos la gracia y el reino nos hemos convencido que la vida del reino realmente es una vida de compromiso, es una vida que demanda hombría, demanda calidad, demanda excelencia, demanda realidad, transparencia. ¿Por qué? Porque Cristo, a diferencia de los 10 mandamientos que fue dado a través de Moisés, Cristo Jesús nos dejó 49 mandamientos para el reino. 49 mandamientos que vamos a estudiar y tú dirás, wow, 49. Prefiero los 10 de Moisés. Vamos a ver, porque la vida del reino entonces no es así como que ahora soy salvo y puedo hacer lo que me dé la gana. No es tan light. No es así como tan como se dice, light. No. La vida del reino requiere compromiso. Y así que yo quisiera iniciar la introducción de este tema con una enseñanza que veo muy clara, que está en el libro de
Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Y vamos a dar la introducción a esta serie desde la perspectiva de Pablo. Y Pablo tiene una perspectiva muy impresionante. Tú sabes que Pablo caminó con Jesús durante un tiempo largo en el desierto y le fue revelado bastante del conocimiento de los principios del reino. De hecho, algunos de los estudiosos de la Biblia, de los cuales yo he aprendido un poquito, me gusta leer y aprender de los estudiosos de la palabra, dicen, yo no sé si tú te acuerdas de aquel incidente cuando Pablo fue confundido o se le fue atribuido que él era como Mercurio, y a Silas, no recuerdo si le atribuyeron otro dios del Olimpo, de la mitología griega o romana, y resulta que Pablo les dijo, no, a mí no me van a traer ofrendas, yo no soy ningún dios, ni Silas tampoco. Esto sucedió en la ciudad de Listra, y dicen que fueron apedreados, dice la palabra, y fueron dejados por muertos en la afuera de la ciudad. Y allí Pablo experimentó lo que se llama una experiencia de muerte cercana, a manera como de introducción, para que entendamos un poco lo que Pablo recibió. Y dice allí, y Pablo lo habla, creo que es en 2 de Corintios, donde dice que no sabe si en la carne o si en el espíritu, pero él fue llevado al tercer cielo. Y cuando uno mira la cronología bíblica de la historia del Nuevo Testamento y del libro de Hechos, esa experiencia en Listra, cuando fue apedreado y dejado por muerto, coincide con la narrativa de Corintios, cuando él dice, ya hace 14 años, yo no sé si en la carne o en el espíritu, y bla bla bla, y fui llevado al tercer cielo. Y dicen los estudiosos, a manera de especulación teológica, que él allí recibió la revelación por la cual escribió las 14 epístolas paulinas, y entre ellas está la epístola a los Colosenses. Y mira lo que él dice en el libro de Colosenses. Vamos a mirar un poco. Dice aquí en el versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses. Con eso vamos a utilizar para darle introducción a esta serie de los mandamientos de Cristo. Los mandamientos de Cristo, la clave para la vida del reino. Recuérdate que estamos hablando del reino de Dios. La vida del reino es algo que es consecuencia de la salvación. Hay mucha gente que es salva, y eso lo vamos a ver ahora, pero no viven en el reino. Y miremos, por favor, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Está hablando de la gloria de Dios, de Cristo, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y después dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Esa palabra es clave, no olvides esta palabra, capacitar. Esta palabra va a salir mucho en esta serie. El Padre nos ha capacitado para compartir. Dos verbos, dinámica, capacitación, compartir. La herencia de los santos en luz. Y aquí viene la clave. Si aquí Pablo se atreve a decir que hay santos en luz, la antítesis que yo pudiera pensar es que hay santos que tienen salvación y vida eterna, pero por ignorancia de los mandamientos del reino de Cristo viven en tinieblas. Uy, esto está poderoso. Yo me imagino que tú estás ahorita diciendo, pastor, ¿qué es eso? ¿Una herejía? No, si Pablo dice que hay santos en luz, ¿será que hay santos en tinieblas? Yo no sé, pero lo vamos a descubrir. Amén. Después dice el versículo 12, dando gracias al Padre, versículo 13, porque Él, el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas. Y dice aquí, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Entonces, aquí viene la introducción para estudiar los mandamientos del reino. Yo voy a usar una ilustración un poquito hasta graciosa, pero que yo lo hablo porque lo viví. A mí me gusta mucho hablar de la experiencia. Desde la experiencia puedo entender mejor
todo lo que es la esencia de la palabra y práctica para la vida de hoy. Hace años atrás yo tuve la bendición, el privilegio, como lo queramos llamar, de vivir más de una década en Estados Unidos, desde mi época de joven adolescente hasta que cumplí 33 años más o menos. Yo estuve viviendo en Estados Unidos. Y yo recuerdo que cuando yo salía del país, porque iba de vacaciones a México o venía aquí a Colombia y volvía, yo tenía que hacer la fila de migración para volver a entrar en Miami, al aeropuerto internacional de Miami. Y obviamente pues tenía mi pasaporte, mi tarjeta de residencia y tal, para poder presentar y justificar el ingreso. Pero yo me daba cuenta que habían personas de Latinoamérica, turistas, que iban por primera vez. Y por ejemplo, estaba uno en la fila para llegar a la casilla donde está el agente de migración que te da la autorización para entrar a Estados Unidos. Y había una persona en la fila y esta persona de pronto le decía al que estaba atrás o adelante: ay señor, me cuida el puesto que voy al baño. Y claro, la cultura latina, que somos chéveres, que somos relajados, que somos así bonachones, el otro le decía: ay tranquilo, dale, yo te cuido el puesto. Pero yo me di cuenta un día que cuando esta persona regresó a la fila para el turno, el oficial que había de seguridad de migración ahí lo llama y le dice: venga. Y la persona dice: yo, y te quiero decir una cosa, esos oficiales de seguridad de migración son intimidantes. Ellos usan unos kepis así y te miran serio, el mentón es cuadrado. Los escogen especialmente como para esa impresión de intimidación y de autoridad. Y entonces la persona, yo me di cuenta, tú sabes que uno es bien medio chismoso. Y yo me puse a mirar y él fue donde el policía le hizo seña, le dijo: para atrás. Y él le dijo: pero no, yo le dije al vecino que me cuidara el puesto. No señor, usted está en Estados Unidos y aquí usted solo recibe autoridad si me pide permiso a mí. Así que se va para atrás. Y yo vi cómo esa persona, humillado, se tuvo que ir al final de la fila y volver a empezar la fila. Ahora imagínate esa persona, ya esto yo lo especulo, eso fue lo que yo vi. Pero yo me imagino esta persona, después seguramente pasó por la casilla y le dieron ingreso y él tenía sus tiquetes para ir a Orlando, a Disney, y seguramente tenía los boletos para ir a Six Flags Atlantic y bueno, todos los paseos que uno hace cuando va a la Florida y a California. Y resulta que yo me imagino esta persona fue, y esto le incluía un carro rentado, un sedán bien bonito, y yo me lo imagino conduciendo por el Palmetto Expressway o por la 836 en Miami, saliendo por Lejeune, por la 42, subiéndose a la rampa. Aquellos que viven en Miami saben lo que estoy hablando. Y yo me imagino que va por la autopista y de repente, como nosotros en Latinoamérica, la mayoría, va conduciendo por encima de las líneas punteadas de la autopista. Y al momentico le cayó la policía. Imagínate eso. Le cae el trooper, el patrullero de la autopista, y lo hace orillar. Y le dice en inglés: excuse me. Y le habla en inglés y él dice: me no pick la English. Y resulta que el policía le dice: no, es que usted va pisando la línea punteada y aquí en Estados Unidos no se conduce así. Y él se ríe y dice: bueno, pero en mi país se conduce así. Y ahí mismo le dice: no, usted no está en su país, usted está en Estados Unidos de Norteamérica y aquí se cumplen las normas de Estados Unidos. Ahí te dejo el ejemplo. Ahora te llevo a la vida del reino. Ahora imagina esto: tú y yo nacimos de nuevo. Yo nací de nuevo el 13 de abril de 1988. Ahora no me vengas con que, pastor, usted es viejo. Bueno, tengo mis añitos. Hace ya 32 años que nací de nuevo. Pero yo al otro día de haber nacido de nuevo, yo tenía todavía deseos de la vida pasada. Y el día 14 de abril yo me levanté por la mañana. Yo te cuento, yo era muy vegetariano. Cuando yo estaba en el mundo yo era muy vegetariano. Me gustaba la hierba, para decirte la verdad. Tenía problemas de promiscuidad, tenía problemas de malas palabras, tenía problemas de irascibilidad, era muy irascible, tenía problemas de orgullo, me creía el chacho. Pues mi amado, yo nací de nuevo el 13 de abril del 88, pero el 14 de abril en la mañana
estaba diciendo malas palabras, estaba con deseos de pecar, tenía problemas de promiscuidad, me gustaban las cosas feas, pero yo ya era nacido de nuevo, ya había nacido de nuevo. Pero resulta que mi nacimiento de nuevo es como la visa que me garantiza entrada al cielo. Una vez que entramos al cielo, estamos en un nuevo ambiente, en una nueva nación que se llama el reino de Dios. Ya no estoy en el reino de las tinieblas. Recuerda que leímos ahora que el Señor nos capacitó para compartir la herencia de los santos en luz, porque estando en las tinieblas Él nos trasladó y nos puso en el reino de su Hijo amado. O sea que ahora espiritualmente, aunque estoy en el mundo, ya yo no soy del mundo. Oh, esto es tremendo. Espero que no te esté enredando, pero esto es la introducción a esta serie de discipulado. Resulta que ahora yo nazco de nuevo, pero el día 14 de abril del año 1988 yo todavía quería pecar, pero ya yo tenía vida eterna. Pero ahora estoy a las puertas de la entrada del reino. Está la casilla de inmigración y me están diciendo bienvenido al reino de Dios. Pero yo quería conducir como me daba la gana, quería todavía decir malas palabras, quería vivir como cualquiera. Ahora, ¿había dentro de mí un cambio? Sí. Yo te puedo garantizar que ese mismo día yo sentía una lucha interna. Yo decía, pero no, espérate, es que yo ayer hice una profesión de fe, a mí me pasó algo, pero yo no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. No sé si a ti te pasó cuando tú recibiste el regalo de la vida eterna en tu corazón y te entregaste a Jesús. Tu vida no pudo seguir siendo la misma. Y eso me pasó a mí también. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé una lucha interna. Una lucha interna porque yo te voy a decir la verdad. En esas semanas que siguieron, yo buscaba la manera, en el lugar donde yo estaba, donde recibía al Señor, había gente de todo tipo. Había gente muy mala, había gente buena, había gente religiosa, había gente no religiosa, pero había de todo. Y yo recuerdo que por esa época yo me fui y me encontré un grupo de creyentes que estaban en un parque ahí en el patio, en la yarda, y les fui y les dije, hey, ¿ustedes son cristianos? Oh, sí, hermano, para la gloria de Dios. Y yo veía que hablaban en lenguas y hablaban combinado español con lenguas inglés. Y dije, ve qué gente tan espiritual. Pero yo les dije la verdad, les dije, lo que pasa es que yo hace unos días atrás recibí el regalo de la vida eterna, pero tengo problemas, todavía fumo, digo malas palabras, pues me porto mal, pero yo creo en Jesús. Yo me acuerdo que uno de ellos se paró y me dijo, Jehová reprenda al diablo, pecador inmundo, y me echó de allá. Y yo dije, Dios mío, esto se puso serio, porque yo quería aprender a vivir bien, pero yo no sabía cómo vivir cristianamente, porque yo apenas estaba empezando la vida cristiana. Y mis amados, yo quiero que sepan que yo me sentí mal. Y bueno, yo seguí mi vida ahí donde estaba. Pero días después vi un grupo de hombres donde había uno abrazando a otro, pero el que estaba siendo abrazado tenía un cigarrillo en la mano y lo estaba tirando y llorando. Entonces yo me acerqué y yo dije, voy a ver qué pasa ahí. Cuando escuché que el que lo tenía abrazado estaba diciendo, Señor Jesús, yo te pido por este varón, para que tú lo ayudes a que él renuncie a la nicotina. Mira que él es tu hijo, mira que él te recibió. Y wow, yo dije, este es el grupo donde yo pertenezco. Entonces yo me quedé ahí, esperé a que terminaran la oración y le dije, Señor, yo puedo pertenecer a este grupo, es que yo también tengo problemas como él. Vea, yo veo pornografía, yo fumo, digo malas palabras, me dan ganas de pelear. Soy bastante irascible y la verdad tengo problemas de carácter, ¿me puede ayudar? Yo me acuerdo que él me abrazó y me dijo, tranquilo, que Jesús, su gracia, su espíritu y su palabra te van a ayudar a salir adelante. En ese momento yo me alegré. En ese momento yo dije, wow, sí hay espacio para mí en la vida cristiana. Yo todavía no sabía del reino, pero yo lo identificaba como la vida cristiana. Y empezó un proceso en mí. Y aquí voy. Haz de cuenta el ejemplo que te dije del que iba conduciendo por la autopista en Estados Unidos, manejando como se maneja en Latinoamérica, de cualquier manera. Y ahí en ese momento
yo percibí que hubo alguien que me dijo, te voy a enseñar a vivir la vida cristiana. Amados, ¿sabe cuánta gente hoy que usted y yo conocemos han recibido la vida eterna, tienen salvación y vida eterna, pero no saben vivir en el reino? Nadie les ha realmente enseñado con misericordia, porque generalmente hay que aceptar la verdad. Estamos en un gremio evangélico, religioso, donde es más fácil condenar, criticar y hacernos ver como más santos que otros, pero realmente nuestra vida no va a cambiar a punta de biblazos. Nuestra vida no va a cambiar porque yo sepa más Biblia que otro. Nuestra vida como iglesia va a ser transformada por el amor y la misericordia que tenemos unos con otros para enseñarnos los principios de los mandamientos de Cristo para su iglesia en el reino de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes tú que con el tiempo yo fui descubriendo, perdón, tomo agüita, que la iglesia de Jesús es el vehículo por medio del cual el reino de Dios se extiende en todas las naciones? Vuelvo y lo repito. Con el tiempo yo he descubierto que la iglesia de Jesús es el vehículo por el medio del cual el reino de Dios avanza y se extiende a las ciudades, regiones y las naciones. Por eso es tan importante la iglesia. La iglesia es aquel ente, aquel cuerpo orgánico, vivo, por el Espíritu Santo hay vida. Y por medio del Espíritu Santo, saludos Rafael allá en Marinilla y a Rosiris, te amo mucho, discípulo amado de hace años. Qué rico tenerte aquí con nosotros, Rafa. Y la iglesia entonces, Dios la creó a través de Jesús para que la iglesia se convirtiera en aquella entidad, aquella grupo de personas viva que trae la palabra, la digiere y la lleva a otros. En la iglesia entonces, mira la importancia de la congregación, mira la importancia de que el nuevo creyente tenga un lugar donde ser instruido, amado, bien recibido, donde haya calidez en la recepción y en la acogida. ¿Por qué? Porque la iglesia va a convertirse en ese nicho donde el nuevo creyente, como me pasó a mí en aquella época, que venimos llenos de suciedad del mundo, malas mañas, resabios, cultura del mundo, y la iglesia se vuelve en el lugar donde aprendemos la cultura del reino, la cultura del Rey de Reyes. Ahora cantábamos y decíamos que Jesús es el Rey, que Jesús es Dios, pero el Rey nos dio unos estatutos para su pueblo. Hay tres aspectos principales que conforman un reino. ¿Por qué yo sé que nosotros somos los habitantes del reino de Dios y que existe el reino de Dios? Porque para que haya un reino se necesita un rey. La iglesia cristiana tenemos un rey que se llama Jesucristo. Amén. Ahora, en un reino se necesita que haya un pueblo. Y en el reino de Cristo hay un pueblo que es la iglesia. Segundo, entonces, primero rey, segundo el pueblo, y tercero, para que haya un gobierno de reino se necesita que haya estatutos, que haya constitución de gobierno. Y yo te pregunto, ¿tenemos nosotros los estatutos y la constitución? Míralos aquí, se llama la Biblia. Entonces, nosotros cumplimos con los tres requisitos principales para la existencia del reino. Tenemos un rey, somos un pueblo gobernado por ese rey y tenemos los estatutos de la palabra que nos orientan, que nos dirigen, que nos corrigen, que nos alientan, que nos llevan de gloria en gloria y de victoria en victoria para la gloria de Dios. Ahora bien, ya entrando en tema de esta serie de discipulado de los mandamientos de Cristo para su iglesia como clave para la vida del reino,
hoy yo quisiera iniciar con el primer mandamiento. Ese mandamiento, el número 1, que vamos a empezar a ver, se llama el arrepentimiento. ¿Cómo se llama? El arrepentimiento. Esta semana o estas siguientes 6, 7 semanas vamos a estar viendo los primeros 7 mandamientos. Te los voy a dictar. El número 1 es arrepentíos. El número 2, sígueme. El número 3, gózate. El número 4, deja que tu luz brille. El número 5, honra la ley de Dios. El número 6, reconcíliate. Y el número 7, no tengas lujuria, no tengas lascivia. Eso lo vamos a ver esta semana, así que no te preocupes que lo vamos a estar repasando, pero te doy para que tengas ahí una idea de lo que vamos a estar estudiando. Ahora, hablemos un poquito de lo que es el arrepentimiento. En la palabra de Dios, si vamos un momentico al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice allí que para aquel momento Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mandamiento de Jesús. Pero tú sabes que me llama mucho la atención. La palabra arrepentirse o arrepentimiento tiene que ver todo, de acuerdo al vocablo en griego, con 3 conceptos. Primero, cambio de pensamiento, cambio de manera de pensar. Arrepentimiento tiene que ver con una transformación de la mente, de tu pensamiento. ¿Qué pasa con la mayoría de los inmigrantes? Voy a darte un ejemplo que me pasó a mí aquí en Medellín, hace años. Aquí en Medellín se generó una cultura que se llama la cultura metro. La cultura metro fue una bendición de Dios. Y la cultura metro nos enseñó a amar la ciudad, a cuidar a Medellín desde la perspectiva del amor por el orden, el civismo y el cuidado de la ciudad. Y entonces, en aquella época, yo estaba muy recién llegado aquí después de que volví de Estados Unidos. Yo me acuerdo que habían campañas donde el pueblo comenzó a ser enseñado en no tirar basura a las quebradas que iban al río Medellín. Y eso se volvió cultura general, al punto que hoy, no importa la comuna donde tú vivas, si tú eres un paisa que ama a Medellín, tú no tiras basuras a las quebradas. Por ende, tú te vas a dar cuenta quién no es de Medellín, quién es alguien que vino a Medellín por cualquier circunstancia de otra región del país. Han llegado en los últimos 20 años, hemos tenido una migración fuerte, una inmigración fuerte de personas, inclusive de fuera de Medellín y de fuera de Colombia, y tú te das cuenta quién no es de Medellín. Y no estoy siendo xenofóbico por eso, es una realidad que no podemos evitar, porque tú vas a ver los chicos paisas que llevan su morral y se comen un bombombum, por ejemplo, y guardan el papelito en el morral. Pero tú vas a ver quién no es de Medellín porque coge el papel y lo tira al piso. ¿Por qué? Porque no tiene la cultura del metro. Entonces, yo me acuerdo que vivíamos en un barrio aquí en la Comuna 13 y había una señora que todos los días me tiraba la bolsa con el excremento del perrito en la quebradita. Y ya como a la 4ª vez que yo la veía desde mi balcón, a mí me molestó, porque esa quebrada bajaba cristalina, muy bonita por ahí. Entonces yo fui donde la señora, apenas la vi, le dije: doña, buenos días, ¿cómo está? Ajá, ¿y qué? ¿Cómo estás? Le dije: mire, doña, mire, yo soy vecino suyo. Lo que pasa es que usted me está dañando mi quebrada y me está dañando mi ciudad. Ay, ¿por qué? Yo no te echo nada a ti. Le dije: sí, yo lo observo todos los días, usted bota la basurita de la basura ahí en la quebrada. Y eso me está dañando mi ciudad. Yo amo a mi ciudad, mi Medellín. No, a usted no le gusta mucho el clima de Medellín. Es un clima primaveral. No le gusta el orden, mire la limpieza de la calle. Ay, sí, le dije: entonces usted me está dañando mi ciudad. Esa señora se enojó conmigo. Me dijo: sapo, ¿a ti qué te importa? Le dije: no, a mí me importa porque yo amo mi ciudad. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque seguramente tú amas el reino de Dios. Y hay personas que llegan a la iglesia y que ya llevan años en la iglesia,
que ya deberían haber aprendido lo básico de los principios de vida del reino. Y tú lo ves que todavía está violentando la vida del reino y a ti te duele. Y tú como que quieres ir donde esa persona, así como yo fui donde esta vecina, que no era de Medellín. Yo me di cuenta que no era de Medellín. Y yo fui y le dije y se enojó conmigo. Así va a haber gente en la iglesia que tú y yo vamos a detectar que están lastimando la cultura del reino, porque están viviendo contrario a lo que Cristo nos enseñó. Y es donde te molesta y tú quisieras como decirle: hey, ya, no digas que eres cristiano si estás haciendo esto. Pero es que también, mi amor, nos enseñaron una cultura de mojigatería. Claro, mi esposa que está aquí, ella está encargada hoy del sonido y de la imagen, de ahí de las redes. Ella me dice, es que la religión evangélica nos enseñó a ser mojigatos, hipócritas, a tener dos Facebook, tener el Facebook ministerial y el Facebook mundano. Y la iglesia hoy está viviendo una reconfiguración, para usar un término de cibernética y de computadores. Hoy la iglesia está viviendo una reconfiguración desde la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de vivir. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando realmente nosotros, como pueblo de Dios, comenzamos a tomar autoridad, que no importa si no me están viendo. Si yo sé que soy un hijo de Dios, debo de vivir a la estatura de como Jesús me enseñó que viviera. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva humildad, conlleva integridad, conlleva un cambio radical en la manera de vivir. ¿Sabes? Se me viene a la mente el libro de Proverbios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Tú sabes que el religioso y el adicto a la droga, al alcohol, al juego, la adicción, y el religioso, llámese evangélico, católico, testigo de Jehová, mormón, o cualesquiera que sea la religión se constituye de todas las normas de los hombres para parecer que son santos, pero en su corazón no son santos. Entonces, resulta que el religioso, cuando nadie lo está viendo, vive de cualquier manera. Y así es el adicto. El adicto está fumando marihuana, nadie lo está viendo, pero si ve que viene el policía, se echa gotas en los ojos, se mete cardamomo en la boca y respira y pareciera que no pasó nada. Por eso el adicto y el religioso en nada difieren. Se entrenaron para modificar conducta. Son bien entrenados para la hipocresía y la mojigatería. Ahora bien, cuando vemos lo que dice el arrepentimiento, entendemos que el arrepentimiento genuino de la vida del reino me lleva a que ya yo no tengo que esperar a que me digan estás haciéndolo mal. No, por el arrepentimiento yo tengo una convicción que aquí me dice que yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no pienso como religioso, que me comporto como buen evangélico los domingos en el culto. Ya no, porque ahora la cuarentena me tiene viviendo como cristiano en mi casa. Ahora la cuarentena Dios se la ideó para una reconfiguración de la iglesia desde el arrepentimiento. Porque ahora tu pastor no está contigo en casa diciéndote a toda hora: hermano, vea, eso no se hace. No, ahora es tu mujer y tus hijos. Y si eres madre de cabeza de familia, tus hijos te están diciendo: hey mamá, pero usted no puede la cantaleta de que hay que orar, hay que hacer esto. ¿Y qué hace chismeando? ¿Qué hace diciéndome cosas feas? Ahora Dios nos está llevando a la directa confrontación por medio de su Espíritu, a que realmente cambiemos desde adentro. Porque ahora mira, yo posiblemente me puse esta camisa para esta transmisión, pero hace una hora yo estaba sin camisa en mi casa hablando con mi esposa. Fui y me bañé porque había que hoy hacer el discipulado para por lo menos estar un poco decente en la transmisión. Porque el hábito no hace al monje. Yo puedo vivir santamente con camisa y sin camisa. Yo puedo vivir santamente con corbata y sin corbata. La vestimenta no me hace santo. Lo que me hace santo es cómo yo estoy dispuesto a ser transformado desde el pensamiento, desde mi corazón, para que entonces mi manera de vivir sea la atmósfera de santidad que llevo por dentro. Aleluya. Amados, por eso decíamos al principio
que Pablo dice en el libro de Colosenses, que hay santos que están en luz. Son aquellos que están en el proceso transformador del arrepentimiento como primer mandamiento de Cristo. ¿Qué pasa entonces? Les estaba diciendo, y estamos cubriendo bastante material como introducción. El libro de Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué significa apartarse? Arrepentirse. Dar una vuelta de 180 grados. Si iba para el sur, me devuelvo hacia el norte. Si yo iba camino a la condenación, ahora me devuelvo porque voy camino a la consagración por la palabra, para que mi santificación genere un efecto que se llama santidad. De manera que todo el que se encuentra conmigo sabe que mi nombre no importa que me digan San Jorge. ¿Por qué? Porque yo fui santificado por Dios cuando nací de nuevo. Entonces, amados, el arrepentimiento es el primer mandamiento para el reino de Dios, para los santos. Para que entonces comencemos a vivir apartados, arrepentidos, ahora santificados por la palabra y el Espíritu que nos lleva y nos muestra toda la verdad. Y viene una lucha. ¿Qué va a pasar cuando tú empiezas a vivir como santo por el arrepentimiento? Créeme que le vas a empezar a caer mal hasta a tu familia. Tu esposa, tus hijos, tu marido, tus amigos, tu mamá, tu papá te van a empezar a criticar. Ay, este santurrón, ¿y ahora qué se cree? No, mi hijo, aquí no venga con eso. ¿Por qué? Primera señal de que hay arrepentimiento en ti. Porque ya tú no estás viviendo a la estatura de la mediocridad del pecado y la religión. No, ahora tú eres de una sola cara. Ahora tú eres de un solo tajante. Ya tú no tienes doble cara. Ahora eres un hijo, una hija de Dios arrepentido que está comenzando a vivir de acuerdo a la norma de la palabra y agradando a Dios más que a los hombres. ¡Aleluya! Amados, esto tiene mucho. Este discipulado nos va a llevar a una verdadera contrición, a una verdadera reevaluación desde el corazón del por qué yo vivo como vivo, qué debo cambiar, qué debo dejar a un lado para que realmente mi vida pueda expeler el aroma de la santidad, que es mi atmósfera. La santidad yo no la produzco por buenas obras. La santidad la produce el Espíritu Santo en mí. Cuando yo estoy dispuesto a someterme por el arrepentimiento, entonces Él puede fluir como aroma agradable y traer convicción a mi alrededor. Mira qué lindo el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces nos lleva a cambiar de dirección en cómo vivo. ¿Qué va a pasar? Que la gente que te conocía viviendo de otra manera, cuando ahora te ven que estás cambiando tu manera de vivir, unos te van a admirar y van a querer caminar contigo. Otros se van a burlar de ti, te van a ignorar. Y otros, no te extrañe que te van a rechazar de frente. Pero te tiene que pasar eso. Te va a pasar o que te aceptan, o que te ignoran, o que te repudian de frente. Por causa del arrepentimiento. Porque un arrepentimiento genuino produce convicción en otros. Aleluya. Mira qué lindo. ¿Por qué Jesús entonces comenzó en Mateo capítulo 4 versículo 17, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano, se ha acercado. Mateo 4:17 dice aquí: porque en aquel momento Jesús comenzó a predicar y empezó a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, tú no puedes vivir en Estados Unidos o en Europa o en Sudáfrica. Por ejemplo, hace años, cuando primera vez que fui a Sudáfrica, vivir en Sudáfrica es como estar en Inglaterra, en Londres. Y allá se conduce por la izquierda. Imagínate qué enredo. Tú y yo que conducimos por la derecha. Y mi amigo me preguntó: ¿quieres conducir mi carro? Le dije: no. ¿Pero por qué? Si tú sabes. No, yo me estrello.
yo no sé conducir aquí. Y él se reía y me dice, a mí me pasa lo mismo cuando voy a Colombia. Era mi amigo Brent. Él tiene una camioneta espectacular. ¿Y qué pasó? Yo no fui capaz. ¿Por qué? Yo tenía visa para estar en Sudáfrica, tenía permiso para estar en la ciudad, pero yo no sabía cómo vivir en esa ciudad. Necesitaba la ayuda de alguien que me llevara, porque de otra manera hubiera sido un desastre. ¿Sabes? Así hay mucho cristiano en el reino. Así hay mucho cristiano nacido de nuevo, que está en la iglesia, pero no sabe cómo vivir, cómo conducirse en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hay que hacer para aprender a vivir en el reino no es saber tanta Biblia aquí. No, es que la palabra que tienes aquí descienda a tu corazón y comience a producir un cambio que se llama arrepentimiento. Y es cuando tu mente comienza a cambiar. Cuando tu manera de sentir comienza a cambiar. Porque ¿qué pasa hoy? Por ejemplo, mi esposa y yo a veces tenemos una lidia, una lucha constante con el cristiano emocional. El cristiano que no ha madurado sus emociones. Y tú ves mucha gente hoy, ay no, yo me voy de la iglesia. Yo digo, pero ¿por qué te vas a ir de tu iglesia? Ay no, es que no me saludaron. Yo, pero eso no es motivo para irte de la iglesia. ¿Que tú no ves que tu pastor posiblemente estaba ocupadito, haciendo otra cosa? Ay no, él me tiene que saludar a mí porque yo le estoy dando mis diezmos. ¡Oh! ¡Qué inmadurez! Pero ¿sabes por qué es eso? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Porque cuando tú te has arrepentido, el Espíritu Santo, la palabra, comienzan a transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir. Y entonces tu manera de vivir genera madurez. Y ya tú no piensas como el mundo, ahora tú piensas como Cristo. ¿Y qué hace un cristiano maduro cuando pasa una cosa de esa? Dice, hombre, seguramente mi pastor estaba ocupado orando por alguien más. No me pudo saludar, yo lo voy a ir a saludar. Y va y lo saluda como si nada. Por ejemplo. Y otras cosas que hoy vemos en la iglesia, ¿sabes por qué? Por la inmadurez, de la falta del conocimiento de los principios del reino. Entonces, es muy importante que nosotros le prestemos atención a estos principios. El arrepentimiento como primer mandamiento, en palabras bíblicas, arrepentirse entonces se demuestra en el libro de el Salmo 51. Mira que el Salmo 51 dice aquí, el Salmo 51 desde el principio, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, acuérdate de tu bondad, acordándote de la multitud de tus misericordias, límpiame de mi pecado. Este es David. Mira, David, mientras ocultó su pecado, vivió miserable. Tú lo puedes leer en el Salmo 32. Tú puedes leer el Salmo 77, los primeros 9 versículos. Tú vas a ver la miseria de un religioso que no se ha arrepentido, que todavía está buscando a quien echarle la culpa de su desgracia. Pero David, cuando finalmente se arrepiente y escribe el Salmo 51, vemos un hombre restaurado. Vemos un hombre que dice, por la multitud de tu misericordia, limpia mis pecados. Lávame tanto de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Mira este hombre humillado. Este es un hombre que no está buscando ya más echarle la culpa a nadie. Esa es otra característica del religioso y el adicto. El adicto cuando se va a beber, a tomar aguardiente, tú le dices, oye, ¿por qué vas a beber? Ah, es que no me aguanto a mi mujer. Ah, es que mi suegra frega mucho. Es que el presidente Duque, y le echa la culpa a todo mundo. Si no tiene motivo, va a beber porque Tarzán se cayó el bejuco. Pero él tiene que buscar un motivo. Así es el religioso. Siempre está buscando a quién echarle la culpa. Siempre está buscando a quién juzgar. Siempre está buscando cómo zafarse su responsabilidad. Y mira que a David le pasó. Yo no sé si tú recuerdas en la historia, pero Natán, el profeta, cuando lo confronta de una manera sabia y lo lleva al punto de David decir, ¿quién fue ese para matarlo? Y dice, tú fuiste el que se le robó la mujer a Urías, lo mandaste a matar, aparte de eso cometiste adulterio, aparte de eso le mentiste al pueblo por culpa, eso fue una cosa impresionante. Y ahí dice que David cayó al suelo y arrepentido pidió y clamó por perdón. Amados, Jesús no se equivocó.
cuando el primer mandamiento que dejó a su iglesia fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La vida del reino es para acá, para la tierra. Cuando vayamos al cielo ya no tenemos que arrepentirnos allá. El reino de Dios se acercó a la tierra. Nosotros somos parte de un reino invasor aquí en el globo terráqueo, que está luchando, avanzando en contra del reino de las tinieblas, que es el que se apoderó de la tierra con la caída de Adán en el Edén. A eso vino Jesús. Él vino a arrebatarle el cetro a Satanás, a destruir el poder de las tinieblas y a dejar instituida su iglesia como un vehículo que llevara su reino a todas las naciones. Por eso es importante, mis amados, amada iglesia, amado siervo, amada oveja que estás escuchando, hay que predicar el evangelio del reino. Necesitamos modelar los principios del reino. La gente quiere vivir para Cristo por el modelaje de tu vida. Como tú vives es más escandaloso que como tú hablas. Porque como tú vives manifiesta tu nivel de arrepentimiento. Tú sabes que tu vecino no se va a arrepentir porque tú le subas a las alabanzas cuando está en Guayabao, después de que la noche anterior no te dejó dormir. No, eso no lo hace cambiar. A él lo va a hacer cambiar que ahí en ese momento que él está en Guayabao, tú le toques la puerta, le lleves un alcacéser y le diga: vecino, me permite orar por su guayabo y quiero compartirle a Jesús. Ah, pero si yo te digo eso, tú vas a decir: ese pastor está loco. ¿Cómo yo le voy a alcahuetear el guayabo al borracho? Es que ahí es donde está el amor de Cristo. Cuando tú empiezas a ganarte a tu vecino, al que te molesta, lavándole el carro, barriéndole la acera del frente, limpiándole los vidrios de las ventanas de la casa, hasta que él te diga: hey, ¿usted por qué me ama tanto? Y tú le vas a decir: ¿sabe por qué? Porque el Cristo que está en mí me amó cuando yo era peor que usted. Eso hace una persona arrepentida. Eso hace a alguien que realmente experimentó, sufrió la transformación de la palabra viva en su corazón y se rindió al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para vivir para su reino. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Pudiéramos hablar horas enteras del arrepentimiento. Pudiéramos hablar de lo que es verdaderamente tener un cambio de pensamiento. Mira, por la palabra podemos ver, y voy a seguir aquí con este modelo de enseñanza, Esaú y David vienen los dos descendientes de Abraham, que era el padre de la fe. Los dos eran hombres del campo, eran hombres experimentados con fieras, conocían el campo, el desierto. Ambos eran hombres que satisfacieron un deseo carnal de una manera equivocada. Ambos despreciaron los mandamientos del Señor. Ambos cambiaron los tesoros espirituales por el placer temporal, tanto Esaú como David. Ambos lloraron y se lamentaron sobre su pecado, los dos. Ambos sufrieron las consecuencias que afectaron a sus generaciones futuras, porque ambos sembraron brisas de pecado, pero recogieron huracanes de consecuencias. Pero ¿qué diferenció a Esaú de David? Que Esaú no encontró perdón, pero David sí. ¿Sabes qué? Que Esaú tenía remordimiento porque había perdido las bendiciones de su herencia. Nunca se arrepintió de corazón por el pecado, porque él despreció su relación personal con Dios a través de la primogenitura. Y a él no le dolió eso. A él le dolió fue haber perdido las consecuencias, las bendiciones. Hay gente hoy que se lamenta más por la pérdida material que por su relación con Dios. Esos son los que tú ves que están criticando los diezmos. Tú ves el que se critica y le duele que le pidan diezmos y que la ofrenda, pero esa pedidera de plata. ¿Sabes por qué? Porque él está midiendo más el billete que su relación con Dios. Pero los hijos y las hijas de Dios no están pensando en el diezmo como una pérdida o en la ofrenda como una pérdida. No, ellos se preocupan por agradar a Dios, aún en la siembra y en el diezmo.
Y no se diga lo demás, la vida en el hogar, el servicio a la esposa, la sujeción ante el marido, la obediencia a los padres. Los verdaderos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que hemos aprendido un poquitico acerca del arrepentimiento, disfrutamos de nuestra relación con Dios a pesar de que no haya comida en la nevera, a pesar que muchas veces en medio de la cuarentena no sabemos qué va a haber mañana para el almuerzo, pero sabemos que nuestra relación con Dios está tan buena que Él se encargará de mis necesidades. ¿Sabes? El arrepentimiento te lleva a cambiar tu manera de pensar aquí. Ya no piensas como el mundo, ya piensas como un verdadero hijo de Dios. Piensas como un portador de la santidad y del reino. Ahora te preocupa más lo que Dios piensa de ti que lo que piensa el mundo de ti. Por eso es lo importante del arrepentimiento. Hay cosas muy lindas que tenemos que aprender. Hay 5 aspectos y con esto voy cerrando porque ya faltan 7 minutos para las 8. Yo sé que algunos están diciendo, ay pastor, no termine todavía. Por ejemplo, aquí estoy saludando a ¿quién? Zapata Pimienta. Y yo voy a terminar con 5 aspectos. Tarea para que estudien esta semana para la próxima semana. Primero, un verdadero arrepentimiento, Dios lo valora. ¿Por qué? Porque reconocemos, apunte, reconocemos que estamos en presencia de un Dios santo. Un verdadero arrepentimiento reconoce que está enfrente de un Dios santo. Segundo, un verdadero arrepentimiento es aquel que produce cambio de pensar acerca de lo que hemos hecho. Cuando tú empiezas a evaluar tu manera de pensar en cuanto al pecado, ¿sabe qué te va a pasar? Que te va a doler el pecado. Ya no vas a pecar tranquilo. Ahora el pecado te produce dolor en el alma. Tercero, hay dolor en el pecado. Hay dolor en el corazón, por causa del pecado. O sea que cambio mi manera de pensar acerca de lo que hice y esto me lleva a experimentar dolor en mi corazón por causa del pecado. Si a ti todavía no te duele tu pecado pasado, amado, necesitas arrepentirte. Yo quiero que sepas, yo he visto gente compartir el testimonio. Y cuando está compartiendo su testimonio, lo que provocan es a pecar. No, y yo huelía, y yo me metía a los bares, y yo hacía, y yo hacía. Y le dan media hora de exaltación al pecado y a Satanás, y nada más hablan de Cristo 3 minutos. ¿Qué tal si cambias la manera de pensar? Y ahora que te duela, que te avergüence tu pecado, y que exaltes más a Jesús. ¡Aleluya! Cuarto, señal del arrepentimiento. Te mantienes alejado de las cosas que te llevaban a pecar. Esa es la cuarta señal del arrepentimiento. Quieres estar alejado de aquello que te llevaba a pecar, incluyendo tu familia si te toca. Esto es muy duro lo que estoy diciendo, pero hay algunos de nosotros que en nuestra familia son el primer vehículo que nos llevan a disfrutar del pecado pasado. Y amado, tenemos que ser sabios. Yo no estoy diciendo que abandonemos la familia, pero hay que saber cómo manejar nuestra relación con la familia sin caer en el pecado de aquellos que no creen en Jesús como nosotros. Fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y quinto, decídete a actuar de una manera diferente, de manera que agrade a la voluntad de Dios y no a los hombres. Mis amados, seguramente la semana entrante esta tarea va a producir en nosotros efecto. Y vamos a tocar otro temita la semana entrante. Pero una vez más, volviendo a retomar las palabras del Evangelio de Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Así que arrepentimiento, cambio de manera de pensar, cambio de manera de sentir y cambio de manera de actuar. ¿Qué te parece? Lindo, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos un momento y despedimos este tiempo del discipulado? Cierre sus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.
Señor, porque aún predicando tu palabra tengo que reconocer que todavía me falta mucho para vivir en el arrepentimiento. Todavía, Señor, tengo áreas de mi vida que necesito rendir a ti. Hay áreas, Señor, de mi corazón que necesito rendir a ti. Hay áreas, Padre, en cuanto a hermanos y hermanas, amigos, familiares, consiervos, en el cual hoy reconozco que yo tengo que entregarte a ti, Señor. Y realmente arrepentirme de lo que he pensado, de las cosas que he hecho. Señor, ayúdame hoy. Por medio de tu Espíritu Santo, yo clamo hoy, Señor, para que el ministerio de tu Espíritu Santo se pueda realizar en mi vida. Donde el Espíritu Santo venga y me conviccione de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio, como dijo Jesús. Hoy, Espíritu Santo de Dios, yo abro mi corazón para que tú puedas tener libertad y traer convicción a mi alma de todo aquello que ha ofendido a Dios, de todo aquello que he ocultado, porque realmente quiero prosperar con Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en esta cuarentena a transformarnos y a ser mejores personas. Padre, yo bendigo la iglesia. Bendigo, Señor, aquellos sembradores. Aprovecho ahora para orar por los que han sembrado, por los diezmadores de la iglesia New Breed. Yo bendigo sus diezmos, bendigo sus ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están consignando sus diezmos a la cuenta, Señor, te pido para que multipliques en sus alacenas, multipliques tu provisión. Tu palabra dice que tú, Señor, derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y Padre, yo te pido para que tú traigas buena salud, para que tú traigas, Señor, bendición, para que traigas vida eterna a toda nuestra familia, Señor. Te pido por las iglesias de la ciudad de Medellín, de Antioquia y de Colombia y de Latinoamérica, por sus pastores, por aquellos que están pasando necesidad, Señor. Aquellos pastores que en este momento se les ha disminuido sus ingresos por causa de las circunstancias. Padre, tú eres el pastor, tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres, Señor, el buen pastor. Yo te pido en el nombre de Jesús, abre las ventanas de los cielos y sacia las necesidades de estos hombres y mujeres de Dios. Bendícenos, bendícenos a nosotros también. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice nuestras familias. Padre, ayúdanos a que podamos ser agradables a tu presencia. Padre, yo te pido por la salud, te pido por los dolores que nos han atacado en estos días. Personalmente a mí esos dolores de cabeza. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sane nuestras vidas. Te pido por los hermanos y hermanas que están pasando por necesidades, por enfermedades, por angustia. Sé tú el Dios que sana, que consuela y que ayuda, mi Dios. Te doy gloria y honra en este día y te bendigo, Padre, y gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana. Acuérdese, Iglesia New Breed. Estamos compartiendo este domingo un mensaje espectacular. Así que te estoy esperando. Y la otra semana seguimos con la temática de los mandamientos de Cristo. Los amo mucho. Que Dios los bendiga.